¿Cuántas veces tú has presentado propósito a Dios por ese hermano? ¿Cuántas veces tú te has metido en ayuno y oración por ese hermano para que el diablo lo suelte, para que las cadenas sean quebrantadas? No lo ha hecho. Y ofreciendo el sacrificio. Y, mi hermano, hay gente que se están pelando las rodillas en la iglesia de balde. Sí. Hay gente que se están pelando las rodillas de balde y tienen 10, 5, 15, 20 años y están más perdidos que el mismo Satanás. El Señor los reprende. Hermano, usted puede ser pastor, pastora, evangelista, quien sea, el título que le hayan puesto. Y si usted no cumple con la palabra de Dios, usted está perdido dentro de la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Rafael Miguel y estamos de pie por la gracia y misericordia del Señor. Señores, esto es República Dominicana, la parte norte del país. Provincia María Trinidad Sánchez, municipio de Nagua. Estamos aquí en Nagua. Y estamos agradecidos del Señor porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hay una historia bíblica que quiero compartir con ustedes, ya que hace aproximadamente 3 días, 2 días, hace 2 días y casi 3. Hablaba con un compañero mío y hablábamos sobre el amor fraternal que tiene que haber dentro de la iglesia y sobre el amor fraternal que no se está viviendo hoy en día dentro de la iglesia. Y señores, quiero leer en el libro de Lucas, capítulo 10, Lucas capítulo 10, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, en el versículo 29 en adelante. El encabezado es el buen samaritano. Es una historia bíblica, una historia muy conocida, pero quiero plantar, ¿verdad? Este mensaje bajo este pasaje bíblico. Evangelio de Lucas capítulo 10 a la altura del verso 29. Y por ser palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Su bendita voz dice así. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, que lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote descendía por aquel camino y al verlo pasó por el lado. De igual modo, un levita llegó cerca de aquel lugar y al verlo pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo se compadeció de él. Escuche esto. Vendó sus heridas, le echó aceite y vino, y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Al partir el siguiente día, sacó 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo: cuídalo, y todo lo que gaste de más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos consideró que es el que era su prójimo? El doctor de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señores, quiero ministrar con el tema, no bajo el tema, sino con el tema: levantando al caído. ¿Por qué este tema? Porque hoy más que nunca, señores, dentro de la iglesia, dentro de lo que se llama el pueblo de Dios, el rebaño del Señor, el remanente del Señor, dentro del remanente que ha sido lavado y comprado a precio de sangre,
a precio de sangre limpia, a precio de sangre bendita, alabado el Señor. Cadece el amor fraternal. El autor del libro de los Hebreos, capítulo 13, dice: no os olvidéis de la hospitalidad. Hebreos capítulo 13, verso 1. Y permanezca el amor fraternal entre vosotros. El amor fraternal es algo que cadece dentro de la iglesia. El amor fraternal es algo que no se está poniendo en práctica. Y la Biblia dice en Primera de Juan que cómo es que nosotros no amamos a nuestro hermano, que lo vemos todos los días. Sin embargo, decimos que amamos a Dios, a quien nunca hemos visto. Porque el hombre que me diga a mí, aleluya, que ha visto a Dios físicamente, humanamente hablando, el tal es mentiroso. Ahora, si tú me has dicho a mí que tú has tenido revelación con Dios y que en visión Dios se te ha manifestado en forma humana, dándote a entender el amor y la misericordia de Dios que Él tiene contigo, sí, yo creo en la visión y en la revelación. Pero nadie físicamente, vamos a suponer, yo estoy aquí parado, nadie físicamente puede decir, yo estaba en tal lugar y yo vi que Dios se me manifestó. Mentira tuya y mentira de quien te lo dijo. Dice que no hay hombre que ha visto a Dios y viva. Alabado el Señor. Entonces nosotros decimos que amamos a Dios, a quien nunca hemos visto. Sin embargo, tu prójimo, tu hermano, que vive contigo, que camina contigo, que trabaja contigo, que se mueve contigo, tú lo aborreces. Esto no puede morar así. ¿Qué sucede con esta historia? La Biblia dice en esta historia, aquí, escucha esta palabra. Wow. Él respondió, amarás, en el 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Porque el primer mandamiento es este: amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. Mateo capítulo 22. Y el segundo es similar a ti: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se introducen los 10. Porque cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas y usted ama a su prójimo como a ti mismo, entonces usted está cumpliendo con el Señor. Y lamentablemente, mucha gente que se llama ser cristiano y mucha gente que se llama ser hijo o hija de Dios, aborrecen a muchas personas. Quieren que cierta persona en la vida le vaya a amar. Y él, queriendo justificarse, dice la Biblia, ay santísimo, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Mi pregunta es, ¿qué hacía este hombre en Jerusalén? ¿Por qué él descendía? O sea, él venía bajando de Jerusalén hacia Jericó, porque Jericó era el lugar donde él moraba, donde él vivía. Ahora, este hombre descendía de Jerusalén. Según la historia bíblica, Jerusalén es el lugar donde se debe adorar a Dios. La gente subía a Jerusalén a adorar al Padre. O sea que este hombre no estaba haciendo nada malo. Cuando viene a ver, este hombre estaba adorando a Dios dentro del templo, dándole la gracia a Yahweh, a Jehová. Y cuando él descendía de darle gracia a Dios y adorar a Dios, dice la Biblia que en el camino cayó en manos de ladrones. Y dice que lo agarraron, lo maltrataron, le despojaron su ropa y lo dejaron medio muerto. Eso ha pasado muchas veces, que mucha gente se mueve de un lugar a otro y cae en malas manos, alabado el Señor. Pero gracias a Dios que nosotros los cristianos, ¿verdad? Las personas que asisten a la iglesia, la gente que le es fiel a Dios, está en buenas manos, está en la mano del Señor. Levanta la mano ahí donde tú estás, que tú no estés en cualquier mano. Usted está en la mano del Señor. Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este hombre cayó en malas manos. Lo despojaron, le dieron golpe y lo dejaron medio muerto. Y dice la Biblia
que iba pasando un sacerdote por aquel lugar, porque la gente, los delincuentes que lo atracaron, que lo maltrataron, lo dejaron tirado, lo despojaron, le quitaron hasta su ropa. Y dice la Biblia que iba pasando un sacerdote por aquel lugar y lo vio. Eso es lo que a mí más me llama la atención. El sacerdote, quien se encarga del incienso, ¿verdad? De hacer el sacrificio dentro del templo en aquel entonces. Y este hombre, cuando viene a ver, iba para el templo o venía del templo el sacerdote. Y él lo vio, que el hombre estaba despojado y estaba herido. No podía valerse de sí mismo. Y tú sabes qué este hombre hizo, que mejor cruzó por el otro lado para no pasarle por el lado. Pero él lo vio. Y da pena y vergüenza que mucha gente llamado pastores, profetas, evangelistas, siervos, siervas, misioneros, misioneras, exégetas, obispos, ven personas que carecen de una mano ayuda y se hacen los ciegos, se hacen los ignorantes. Eso da pena y vergüenza. Dice la Biblia que cómo es que usted viendo a su hermano, usted teniendo bienes de este mundo, primera de Juan capítulo 3, y viendo a su hermano tener necesidad, y usted lo único que le dice, Dios te bendiga, usted pudiendo despojarse y bendecirlo. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Dice la palabra del Señor. ¿Dónde está el amor fraternal en tu vida? ¿Dónde está el amor de Dios en tu vida? Y estoy hablando contigo. Sí, estoy hablando contigo. Que muchas veces te ha hecho el ciego y te ha hecho el ignorante y te ha hecho el sordo. Y tú teniendo para bendecir a otro, no económicamente hablando. Te estoy hablando de cosas materiales. Te estoy hablando de un abrigo, te estoy hablando de un calzado. Te estoy hablando de un terreno que tú teniéndolo cuando vienes a ver. Te estoy hablando de una casa que tú sabes que hay hermanos que están en la calle. Y tú eres un hombre bendecido, una mujer bendecida. Y así tú te llamas a tener el amor de Dios. Y tú te haces el ciego y te haces el ignorante. Y este sacerdote vio que este hombre, este samaritano, perdón, estaba despojado. Y aquel hombre cuando viene a ver se cansaba, aquel sacerdote, ¿verdad? De decir te alabo, Dios, mi alma te alaba y ofreciendo el sacrificio. Y mi hermano, hay gente que se están pelando las rodillas en la iglesia de balde. Sí. Hay gente que se están pelando las rodillas de balde y tienen 10, 5, 15, 20 años y están más perdidos que el mismo Satanás. El Señor los reprenda. Hermano, usted puede ser pastor, pastora, evangelista, quien sea, el título que le hayan puesto. Y si usted no cumple con la palabra de Dios, usted está perdido dentro de la iglesia. Por eso yo tenía muchos problemas cuando yo predicaba. Porque yo no tengo pelo en la lengua. La palabra que Dios pone en mi boca la dicto. El hermano y yo estábamos hablando el lunes en la tarde. Y él me dijo, siervo, me dijo, cuando tú ibas a predicar otro video, hacer otro video, habla del amor al prójimo, de las personas, del caído. ¿Tú sabes por qué? Porque del árbol seco, cualquiera lo pica y lo vuelve leña y lo mete al fuego. Cuando muchos hermanos ven que hay un hermanito, una hermanita caída o caído, hacen leña de él y lo meten al fuego y lo pican y lo queman. Y de vez de levantarlo, wow, lo que hacen es que lo pisan. Yo me acuerdo que cuando se supo lo primero que yo dejé de ir a la iglesia y que me había apartado del Señor, va una pastora a mi casa y me dice, yo vine aquí, me acuerdo que fue como a las 7:30 de la noche, 7:30. No, como a las 9:30 de la noche, ya se había terminado el culto de su iglesia. Y me dice, yo vine aquí para que usted me venda la bocina y me venda el micrófono y me venga los instrumentos que usted tiene cristiano. Y yo, ¿por qué? Porque yo supo que usted se apartó. Oiga, ¿con qué palabra vino esta pastora a mi casa? Debe de traer una palabra de fortalecimiento, una palabra de esperanza, una palabra de rompimiento, ¿verdad? Una palabra, ¿verdad? Que debe de que los ánimos se cargan, que los ánimos se levanten. Esta pastora fue allá a mi casa. Debe decirme, siervo, Dios te bendiga, Dios no ha terminado contigo. Mentira del diablo y de quien lo dijo. Todavía el propósito de Dios está en tu vida. No, esta mujer no fue con nada de esto. Esta mujer fue a decirme que le venda la bocina y los micrófonos, porque ya yo me había apartado de Dios. Ya el diablo se había apoderado de mí. Hello.
Hello. ¿Usted sabe cuántos cristianos fueron a mi casa cuando se enteraron que yo había caído espiritualmente y que yo me había apartado de Dios por un proceso que pasé? ¿Usted sabe cuánto? Aquí hay cientos de cristianos en este pueblo. Cientos de gente que se llaman Sea Aleluya. Y cuando vieron que yo caí, y tanto que predicaba, y tan lindo que predicaba, y tanto que vivía hablando que era el pecado, y velo dónde está. Solamente uno solo se acercó a mi casa, fue a mi casa una sola vez, me dijo: siervo, levántese que Dios no ha terminado con usted. Dios tiene grandes propósitos con usted. Uno solo, de cientos. ¿De dónde mora el amor de Dios? Tú sabes que hay un hermano, hay una hermana que está pasando por un proceso. ¿Cuántas veces tú has presentado propósito a Dios por ese hermano? ¿Cuántas veces tú te has metido en ayuno y oración por ese hermano para que el diablo lo suelte, para que las cadenas sean quebrantadas? No lo ha hecho. ¿Cuántas veces tú has una hora orando por ese hermano para que Dios lo restaure? No lo ha hecho. Sin embargo, pierden el tiempo moviendo la lengua, porque la lengua es un miembro muy pequeño y contamina toda la creación. Aleluya. Porque tú ves los grandes barcos, esos grandes barcos son controlados por un pequeño timón. Así mismo la lengua, que la lengua es uno de los miembros más pequeños que tenemos y contamina el cuerpo entero. ¿Están aquí? Entonces ese es el problema que tenemos. Que esa lengua Dios no te la dio para que tú estés criticando, ni para que tú estés llevando chisme, ni para que estés hablando de Pancho, ni de Pancha. Esa lengua Dios te la dio para que adore a Dios principalmente. Y luego para que ore por los hermanos, para que predique a Cristo. Si tú sabes que las palabras que tú vas a hablar simplemente van a traer destrucción, van a traer cosas negativas, no la muevas. Porque hay gente que son expertos moviendo la lengua para destruir. Hay gente que son expertos moviendo la lengua para criticar. ¿Cuántas veces usted ha visto al hermano caído y ni siquiera lo visita, ni siquiera le escribe, ni siquiera lo llama? Y así me dices tú que tú te vas con Cristo cuando Cristo venga. Hello. Así me dices tú que tú quieres volar con Cristo en la nube cuando Cristo venga. Tú vas a volar con Satanás si tú no te arrepientes y no saques el odio de tu corazón. Gálatas capítulo 5, verso 14. En esta sola palabra se cumple toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, más nada. Cuando Dios planta a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Dios nada más le dio un solo mandamiento, no fueron 10, fue uno. Y le dijo: mira, ustedes pueden comer de todo lo que está aquí, pero a ese fruto no le pongan la mano, ni siquiera lo miren, porque ya que ustedes lo hagan, ustedes se van a morir. Un solo mandamiento. Rompieron ese mandamiento y comieron del fruto. Luego el pueblo duró años, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, duró años sin ley, sin mandamiento. Luego Dios levantó un profeta llamado Moisés a través de la zarza. Le dice: Moisés, levántate, porque a través de ti voy a libertar a mi pueblo. Y cuando Dios liberta al pueblo, que duró 430 años de esclavitud en Egipto, dice la Biblia que en el desierto Dios le entrega 2 tablas a Moisés con los 10 mandamientos, 5 de uno y 5 de otro. Y ese mandamiento se convirtieron en 10. No robará, no matará, no dará falso testimonio. Y eso es lo que más existe, la gente levantando falso testimonio. Te va a llevar el diablo, levantando falso testimonio y hablando cosas que tú no tienes que hablar. Amarás a Jehová con toda tu alma, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Luego el pueblo no pudo con esos 10 mandamientos, no pudo. ¿Y tú sabes qué pasó? Que entonces el Padre le envía a Cristo y Cristo le dice: mira, ya no, ni es un mandamiento, ni tampoco son 10, ahora son 2. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Cristo muere, que resucita el tercer día, que se va al cielo, los cristianos, que pasa, hay una gran persecución y Dios levanta a Pablo, a Saulo, y le pone Pablo. Y cuando le pone Pablo, que Pablo ve que hay esta discordia entre los hermanos y esta tiraera y este problema, Dios le dice a Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 14, mira, escríbemele y dímele que nada más uno, que va a volver como el principio, como en el principio era uno, que no se podía tocar el fruto, ni siquiera mirarlo, ni tocarlo, ni comérselo. Ese mandamiento es el prójimo de hoy.
Tú quieres alcanzar vida eterna, tú quieres volar con Cristo, tú quieres ser salvo. Respeta a tu prójimo. No levante falso testimonio como él. Ámalo como a ti mismo. Ese mandamiento que estaba en el huerto del Edén, ese mandamiento está vigente hoy. Y ese fruto, espiritualmente hablando, para que usted me entienda y no confunda, es tu prójimo, que tú tienes que respetarlo, tú tienes que valorarlo, tú tienes que amarlo, porque ese es el mandamiento que tenemos. Gálatas capítulo 5, verso 14. En esta sola palabra se cumple toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un solo mandamiento que tenemos. Cuando usted ama al prójimo, usted ama a Dios. Cuando usted respeta al prójimo, usted respeta a Dios. El problema que estamos viviendo hoy en día es que decimos que amamos a Dios, pero odiamos al prójimo. Y eso está mal. Está mal. Y dice la Biblia aquí, dice la Biblia, por casualidad un sacerdote descendía por aquel camino y al verlo, porque él lo vio, pasó por el otro lado. Él vio el sacerdote. Espiritualmente hablando ahora, el sacerdote es el pastor hoy en día. El pastor que dirige, el pastor que predica, el pastor que enseña, el pastor que es el dueño después de Cristo de la iglesia, quien dirige la iglesia, espiritualmente hablando después de Cristo. Vio que el hermano estaba herido y despojado. Lo vio y siguió de largo. ¿Y tú sabes qué pasa? Dice la Biblia aquí. De igual modo, un levita llegó cerca de aquel lugar y al verlo, pasó por el otro lado. El levita, el hombre que adora a Dios, el hombre que hace que la atmósfera cambie, el hombre que hace que el Espíritu Santo se mueva mientras están alabando y adorando a Dios en el templo. El levita vio y siguió de largo. Mi hermano, hasta que no cambiemos la forma de comportarnos como cristianos, lamentablemente estamos perdidos dentro de la iglesia. No me digas tú a mí que usted teniendo bienes económicos de este mundo y usted viendo que el hermano tiene necesidad y usted cierra su corazón contra él, no me diga usted a mí que usted va para el cielo. ¿Cómo diablo es que el Señor reprenda? Que usted dice que usted es cristiano y usted teniendo poder y autoridad para bendecir a alguien, para orar por alguien, usted se hace loco, el ignorante. Entonces estamos metidos en la iglesia adorando. Y Padre, yo te alabo, y Padre, mi alma te alaba. Y con los hechos negándolo. La mejor forma de usted predicar es con su testimonio. Dando ejemplo de que Cristo cambió su vida, de que Cristo cambió su casa, de que Cristo cambió su corazón. Hay gente hoy día que no mueve la lengua, se sienten incómodos. Y son espíritus, son demonios que tienen en la lengua. Para hablar y hablando y trae y lleva, hermano. Esos chismes y esa vaina, eso hay que dejarlo. Levantando al caído. Hay que levantar al caído. Si usted ve que doña Juana, doña Pancha, don Pancho ha caído, no mueve la lengua. No comience a estar criticando, que Dios no te llamó a ti a criticar. Dios te llamó a orar por los unos por los otros. Dios te llamó a ti para que levante al hermano. Aleluya. ¿Tú me estás escuchando? Dice la Biblia, de igual modo un levita llegó cerca de aquel lugar y al verlo, porque él lo vio, pasó por el otro lado. Porque el problema es que si tú vas pasando por un lugar y tú no ves nada, bueno, pues gloria a Dios, porque tú no viste nada y el que no ve, no sabe nada. Igualmente, usted vive en un lugar y hay una familia que está enfermo y usted está lleno del Espíritu Santo y usted tiene el poder para orar por esa persona que está enferma. ¿Cómo diablo es que usted, que tiene a Dios y que tiene el poder para Dios sanar a través de usted se va a quedar con los brazos cruzados? No. Llénese de valor y vaya y visite esa casa y dígale, yo vine aquí porque el diablo va a salir. Y declarar la palabra de sanidad para que esa persona sea sana. ¿Cómo diablo es que el vecino, el hermano, tú ves que tiene necesidad, está pasando por un proceso y usted cierra su corazón contra él? Y en la noche va a la iglesia, alaba a Dios. Te va a llevar el diablo y no te devuelve. Dice la Biblia aquí, pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo
se compadeció de él. Aquí es que está el misterio. Que un sacerdote lo vio y siguió de largo. Un levita lo vio que, entre comillas, el sacerdote y el levita son hijos de Dios, lo vieron ambos y siguieron de largo. Sin embargo, un samaritano. ¿Tú sabes qué representa un samaritano? Una persona que no es cristiana. Una persona, humanamente hablando, en aquel entonces, para que usted me entienda, que no pertenecía al pueblo de Israel, era un extranjero. Sin embargo, al verlo, lo vio y se compadeció de él. Vamos a seguir leyendo. Que voy a entrar en revelación aquí. Vendó sus heridas, le echó aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Mire, hermano, escuche esta palabra. Mire, ¿cómo es que una persona que no es cristiana, una persona que no conoce a Cristo, una persona que no ha sido lavada con la sangre de Cristo, una persona que no conoce la palabra de Dios, tenga más misericordia que usted para ayudar al prójimo, para ayudar al caído, para levantar al que necesita una mano de ayuda? ¿Cómo es? Porque esto como que no cabe en mi juicio cabal. Hermano, ¿cómo es que una persona que no está llena del Espíritu Santo, una persona que no conoce el temor de Dios, tiene suficiente valor, tiene suficiente amor para extender su mano de misericordia? Porque dice la Biblia, wow, salí. Dice la Biblia aquí, bien, gracias a Dios, estoy aquí. Porque dice la Biblia aquí, pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo se compadeció de él, porque él lo vio y se acercó y se compadeció de él. Hermano, un samaritano, un hombre que no es cristiano, un hombre que no pertenece a la familia de Dios, tuvo misericordia de él, lo vendó, lavó sus heridas, lo montó en su carro y lo llevó al hospital, al mesón, y cuidó de él y pagó. Entonces, nosotros tenemos que practicar el amor fraternal y dejar de mover la lengua para cosas negativas, dejarla de mover para cosas vanas. Oye, ponga en práctica el amor de Dios. Lo primero es que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Lo primero es que nosotros, espiritualmente hablando, somos hermanos en Cristo y fuimos lavados con la misma sangre. Tenemos que aprendernos a sobrellevar. La unidad en el pueblo es algo que está careciendo, porque cada quien está defendiendo sus propios intereses y en Cristo no hay interés, en Cristo hay amor y misericordia. Dice la Biblia aquí, dice la Biblia aquí, en el verso 34, vendó sus heridas, le echó aceite y vino y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Al partir el siguiente día, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que gaste de más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos consideró que era el prójimo? El doctor de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lo mismo que hizo este samaritano es lo que Dios quiere que hagamos. No solamente con los cristianos, no solamente con tus familiares, no solamente con tus seres queridos, no, con todo el mundo. Porque este samaritano que tuvo misericordia de aquel hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, no era familia ni lo conocía. Sin embargo, se movió a misericordia. Tenemos que practicar la misericordia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que hacer el favor que la persona necesita. Tenemos que, escúcheme esta palabra, levantar al caído. Y mucha gente, hasta el día de hoy, lo menos que está esperando es que este caballero se levante en Dios pronto. Y venimos rabiosos contra el diablo y los demonios. Aleluya. Señores, yo me acuerdo que cuando yo
se corrió la noticia de que yo había dejado el evangelio, mucha gente se alegró y mucha gente juzgó y mucha gente criticó y movió la lengua. Sin embargo, hasta el día de hoy, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios, todavía camina conmigo. Y donde quiera que voy, caminan ángeles conmigo y me cuidan, porque no somos cualquier cosa en Dios. Bendiciones, Dios le bendiga. Se le quiere, familia.